Estamos de vuelta en Ciudadanos de CNN Chile. Se conoció y se pidió y se oficializó ya un juicio abreviado para el ex senador Jovino Noboa en la investigación del caso Penta. El fiscal nacional Sabas Chaguán comienza a cerrar, a redondear algunos puntos de su investigación en sus últimas 3 semanas al mando del Ministerio Público. ¿Qué les pareció esa noticia y lo que ocurre? Hoy mismo Sabas Chaguán ya dijo que no va a haber pena de cárcel en el caso de Jovino Noboa. Hernán, ¿qué te parece en términos de lo que ocurre judicialmente y los escenarios políticos también que se comienzan a abrir? Judicialmente tengo la impresión de que, y lo habíamos conversado, este es un escenario bastante anticipable, no me siento muy sorprendido, y de alguna manera fue una estrategia judicial, ¿cierto? Una negociación, y espero, digamos, que las instituciones estén cumpliendo con su rol. Políticamente me parece discutible la posición que ha tenido la UDI, y aquí evidentemente yo tengo un conflicto de interés clarísimo con el presidente de la UDI, que es mi padre. Así que, dada esa diferencia crítica, voy a omitir más comentarios al respecto. Que tú no tienes que ver nada que ver con los mates, porque el Twitter de la semana pasada te decía, pero ¿qué es pariente, hijo? No tiene... Es otro mate. Es otro mate. Sí. Es mate, pero otro toma, mate. El que se bebe. A mí me parece que esto es un cambio de... O sea, se afianza la tesis de Sabas Chaguán, que además se ve acompañada no por su decisión, creo, con la exclusión de Gajardo de la terna, más bien por los ministros que lo eligieron, por la exclusión de Gajardo de la Fiscalía Regional Oriente, que para todos fue sorpresivo cuando fue una persona que justamente trabajó en estos temas durante largo tiempo. Ahí sí que no tuvo nada que ver el fiscal nacional, supongo, digamos, tiene que ver en la segunda etapa. Formalmente no al menos. Entonces yo creo que es parte de todo el mismo, se está cerrando el círculo. ¿Hay alguna película con eso? Se está cerrando el círculo y esto tiene que ver un poco... Y resultaría de terror pensar que en Chile, cuando hubo espacio para que, en definitiva, ciertas conductas reñidas con todo lo que nosotros entendemos por bien común o como interés general, efectivamente estén pasando estas cosas. Por de pronto me parece aberrante que un partido político cualquiera, el mío, el tuyo, el que dirige tu padre o cualquiera, efectivamente pueda decir o anteponer la amistad, las condiciones personales, las cualidades personales, ante que es la aplicación de la justicia. Yo creo que es una mala señal. Se había hablado hasta ahora de presunción de inocencia, pero ahora cambió un poco el escenario, porque ahora el Tribunal Supremo dice, la UDI dice que no habrá reproches en casos de personas que hayan cometido infracciones o delitos por financiamiento ilegal, lo que ya decíamos que el estándar estaba en el mínimo, digamos, el estándar legal, ahora estamos bajo tierra, digamos, o sea, el estándar del partido es menos que el estándar de la legalidad. El problema político yo creo que es lo más interesante. El problema político es que por un lado la UDI supuestamente cierra filas, pero en realidad se abre la herida, porque ya salió Carter, que es un líder que no era... Un líder carismático. Que no es un líder importante de la UDI, pero que es un alcalde de una comuna súper importante para la UDI popular. O sea, no es menor. Y con él va a empezar a producirse la presión de salida, o al menos alejamiento de un conjunto de personas que en la UDI estaban no tan vinculadas con este fundamentalismo de los principios UDI, sino porque también era el partido más grande. Cuando hay algo que es el partido más grande, el equipo más grande, en general mucha gente llega por rebarse, sin mucho interés, más allá de estar con un lugar exitoso. Entonces empieza a haber una presión de salida compleja. Yo creo que la UDI no tenía mucha alternativa. Yo creo que en ese sentido era muy difícil tomar la decisión. Dejar ir a Jovino Noboa hoy día, cuando Longueira no está, cuando el legado de Jaime Guzmán está a punto de desaparecer con constitución nueva, es por un lado un suicidio. Y también un suicidio quedarse con Noboa. O sea, están en unos zapatos chinos y de verdad es muy difícil saber cómo administrarlo. Lo que significa fundamentalmente esta situación es que está sitiada. Esa es la situación específica, el grupo conservador está sitiado. No es solo la UDI, es Ignacio Sánchez en la Católica con la nueva directiva que tiene en la FEUC, es también lo empresariado más conservador con la familia Mate, que ahora no pueden llegar a ser los adalides de la moral a donde vayan. O sea, es una situación de un estado de sitio moral muy complicado de administrar, y yo creo que la UDI no tiene hace mucho rato jugadas que hacer.
Sencillamente es ver cómo aguanta el chaparrón y cuánto se va achicando. Porque lo de Carter resulta ser más, no sé si es una movida tan ideológica como estratégica con mira a las propias elecciones. Bueno, o sea, no asegurar sé. el cupo. todo lo que está detrás de estos alcaldes por Chile es un poco estratégico de desmarcarse un poco de la UDI. Ahora, a mí me llama la atención de que centremos todo en Jovino Novoa, quien, claro, evidentemente ya reconoció de cierta forma la culpabilidad y vamos a ver los antecedentes, pero finalmente no hay que olvidar que lo de Jovino Novoa no es muy distinto a lo de Marco Enrique Ominami, no es muy distinto a lo del senador Pizarro, no es muy distinto a lo de a Martelli. diferencia de los otros. Está bien, pero hay un periodo de tiempo que va desfasado. Todavía no está condenado. Hay un acuerdo para llegar a un juicio abreviado. Bueno, pero Todavía no hay juicio condena. abreviado no lo hace una persona que claro, se cree exacto. inocente. Está bien, Entonces, a diferencia de nosotros, sí, él sí tiene un acuerdo Esa abreviado. es la diferencia, pero lo que te digo que hay un desfase de tiempo porque esto partió antes del caso Penta. Lo que quiero decir es que lo que refleja Jovino Novoa es el financiamiento ilegal de la política que existió durante todo este periodo de democracia en Chile. Distintos son los casos, y por eso yo creo que no hay que mezclar, distintos son los casos más complejos, como por ejemplo el de Orpis, que me parece que por los antecedentes que se conocen hasta ahora... ¿Por qué no hay que mezclar? No, porque yo creo que... ¿Son dos delitos? Sí, no, está bien, pero hay uno que ha sido una política sistemática, errónea, que se saltó la ley, etcétera, de financiamiento ilegal de la política. Pero el distinto es la relación incestuosa y promiscua que aparentemente, por todos los mails, todo lo que se ha conocido, existía entre el senador Orpis y la empresa, en este caso Corpesca. Hasta ahora lo de Jovino Novoa hemos visto una de esas fases nomás, que recaudaba plata, tal como lo hacía Martelli, tal como lo hizo Pizarro, tal como lo han hecho, como lo hizo Fulvio Los dos Rossi. casos más graves, los dos casos más graves, entonces, los de cohecho, son de la UDI. Aceptada la tesis, entonces. Está bien, pero yo creo que... Seguimos en la UDI. Sí, está bien, ¿no? Sí, yo no voy a venir a defender a la UDI. Lo que quiero decir es que lo de Orpi me parece mucho más grave. Lo de Jovino Novoa es como quien dice, una muestra más del financiamiento ilegal que yo creo que cayeron, me atrevo a decirlo, casi todos los políticos y casi todas las empresas. Es decir, boletas falsas, boletas ideológicamente falsas, trabajos que no se hicieron, etcétera. Más grave es esa relación incestuosa, que yo te paso información, que yo consigo los votos, que te aviso más que que bien. incestuosa, eso es un delito aquí. Por eso. O sea, no tiene nada. O sea, Bueno, sí, el incesto es un delito, por cierto, pero es que el incestuosa pareciera solo como mezclada, como incestuosa en el sentido que haya relación. No, aquí hay la comisión de un delito por el cual una persona mandatada por el pueblo para comportarse de conformidad a los intereses del bien común hace lo que le pagan. Sin duda, pero entonces yo la me pregunta pregunto dónde estaba Martelli, Francisco, dónde la está pregunta Pizarro. no, si la pregunta es otra, la pregunta es ¿cuántos Orpis hay en el Congreso Nacional? Esa es la pregunta y la incertidumbre que me genera esta afirmación del fiscal nacional cuando dice, mire, esto no tiene pena de cárcel, entonces posiblemente no pase nada. Estas declaraciones del fiscal van a inhibir en el futuro a su fiscal y a los fiscales del fiscal Abbott, los van a inhibir de seguir investigando otros comportamientos, porque todo lo demás nos investigó otras situaciones de donaciones de otras cadenas de empresas, retail, solamente se quedó en Corpesca, pero ¿y qué otros casos más no hemos conocido de soborno de representantes del pueblo en el Congreso? Entonces a mí lo que me preocupa es cómo se están dando señales que en definitiva van cerrando el círculo. Yo no sé cuántos Orpis más hay en el Congreso, pero sí sé que hay muchos Novoas más en el Congreso, si tú quieres resumirlo en una frase. Bueno, como sea, ambas cosas son, digamos, condenables, pero evidentemente que había una práctica irregular de financiamiento con triangulación. Hasta ahora no hemos sabido de enriquecimiento de las personas, y espero que eso sea una realidad, digamos, porque lo otro sería mucho peor. Pero sí también, ojo con la memoria, el diputado Jorge Insunza, que duró en La Moneda 48 horas porque descubrimos de que, siendo miembro de la Comisión de Minería, recibía pagos de una empresa minera, de Antofagasta Minerals. Entonces, tal vez a veces no fueron informes, pero, en fin, creo que hay una serie de prácticas que espero esta crisis ayude a separar. Y una vez más, esta semana quiero decir, creo que es fundamental que la comisión y todas las conclusiones de la comisión Engel avance, porque creo que la única posibilidad de que se recupere la política en materia de confianza es que efectivamente tengamos una regulación de otro nivel. Más allá de la discusión legal, ¿no hay una responsabilidad también que tienen los partidos? Porque si la UDI ya presentó este estándar, ¿los demás partidos van a hacer lo mismo? O sea, si se condena en la DC, si se condena en el Partido Socialista, en RN, a otras personas por financiamiento ilegal de la política, también van a decir, bueno, era para financiar y no hacemos nada. Porque si es así... Yo creo que se va a relajar mucho, el ambiente
respecto de esto. Entonces lo que van a ver los ciudadanos es que vamos a tener a todo el mundo diciendo, mira, si bien es cierto, no es menos cierto que... Y eso es lo inadmisible, eso es lo que yo digo que la señal de parte de la Fiscalía, si bien es cierto uno no quería una cacería de brujas, lo que sí quería procedimientos acotados, rápidos y que desmarcaran ciertos comportamientos. Son delitos. No estamos hablando de una cosa de que nos pasamos una luz roja. Y yo siento que ahí se flexibiliza la norma y por tener, entre comillas, esta anhelada paz social de nuevo, esta democracia falsa se está... Entonces yo creo que en cierta forma uno debería lamentarse lo que está ocurriendo, sí, porque cada escándalo que se abre de colusión vuelve a invisibilizar lo otro, que es la crisis de la política y la crisis de las élites. Que también ha cambiado, y es que gran parte de las sanciones que tienen las sociedades es la sanción social. O sea, uno de los grandes reguladores de las sociedades no puede ser el derecho no puede estar todos los días a cada rato. Y la sanción social apareció. Cuando no hay temor a los políticos y un comercial como el de WOM hace alarde satírico del senador Pizarro, con exactamente lo que la gente siente que efectivamente es lo que aconteció, ¿no? Caricaturizado y todo, pero la sensación es esa. Y cuando efectivamente da la sensación de que tú puedes efectivamente abiertamente ir y plantear en una mesa todo aquello que estaba siempre velado, que porque eran los dueños del país, porque eran los jefes, porque podíamos conseguir un empleo allí, era mejor quedarse callado. Todos saben hoy día que no es lo mismo para muchos de los que están involucrados cuando se paran de la mesa y se van y quedan todos los demás en la cena y todos se miran y dicen, ¿y este? Entonces, en medio de ese escenario, esa sanción social es mucho más importante. A mí me decía hace tiempo atrás una persona, un gerente de una gran empresa, me decía, mira, ¿sabes qué? Mis hijos no quieren decir dónde trabajo. Eso como sociedad es un poder enorme. Sí, pero eso ¿cuánto es dura? muy... ¿Pero cuánto dura? A la medida que no se ¿cómo que cuánto dura? Eso es lo único que puede durar. Sí, pero porque de hecho es gracias a eso que el derecho existe. Pero no, indudablemente, yo lo sé. Es la norma social. Pero la pregunta, Alberto, es, en la próxima elección va el cabreo, como nos dirían en el lenguaje poco académico, va a persistir. No va a ir a votar a nadie o se va a ir a votar porque son los alcaldes, va a votar porque son intereses locales. Van a ir a votar y la próxima presidencial no va a votar nadie. Y van a ser elegidos los mismos con menos quórum como fue elegido la presidencial anterior, como se eligen internamente los partidos políticos, porque aquí también hay reglas de la Comisión Engel respecto a cómo funciona la democracia en los partidos políticos. Hoy día, en la misma democracia cristiana, ¿con qué porcentaje de personas inscritas como militantes? Ahora con el refichaje tú lo vas a ver. Son 115.000, por ejemplo, militantes de la democracia cristiana. ¿Cuántos votaron efectivamente? ¿Cuántos participan? Entonces la verdad que lo que tenemos es, claro, una sanción que no va a repercutir en el sistema político de una manera trascendental. No, yo no sé, no estoy tan seguro. Yo creo que lo que hemos estado viendo, así como Chile vivió un proceso de modernización muy rápido en 20 años, creo que hemos visto un proceso de crisis de la élite y un reordenamiento del poder. Creo que lo que estamos viendo es estamos en una transición. De hecho, es muy importante efectivamente lo que va a ocurrir en la próxima elección, porque no solo va a haber un sistema electoral distinto, va a haber un sistema de financiamiento político distinto, los candidatos van a surgir de padrones, pensemos en las primarias, que van a ser muy distintos a los que conocemos hoy en día si es que efectivamente se sacan adelante una serie de reformas. El rol de los empresarios va a ser muy distinto en el financiamiento de la política. Lo lógico sería pensar de que por reglas de gobierno corporativo muchas empresas van a salir del financiamiento de la política, van a dejar esto en manos del Estado, que van a haber ciertos políticos que creo que sí van a ser castigados por las personas. Creo que efectivamente sigue siendo una amenaza, un alto nivel de abstención. Bueno, como sea, creo que es un cóctel de muchos elementos que sí permite vislumbrar algunos cambios y ciertos elementos de renovación. Sí, yo lo único que digo es que en ese cóctel mantiene, van a haber las mismas presiones, o sea, no va a haber mucho cambio. Pero ¿cómo va a haber otra conducta? No puede haber otra cosa que la abstención. Si tú piensas, a ver, en tu nuevo partido, ¿qué han hecho las bases para votar a Pizarro? Para decir, ¿sabes qué? No podemos tener un presidente que sale en los comerciales en la tele riéndose de él. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo para efectivamente sacar esos nombres que están perjudicando a los partidos? No estoy hablando, ni siquiera estoy hablando de moral. Estoy hablando sencillamente de que, por último, perjudican al partido. Entonces, enfrente de esa situación, es lo que la falta de reacción política hace que eso termine en abstención. Es indudable. La reacción que podría ser encuesta UDP nuevamente, altísimos niveles de insatisfacción con la democracia y una creciente indiferencia. Apenas la mitad de la gente en la encuesta de la UDP dice que la democracia es un sistema preferible. Quienes les da lo mismo el sistema, si es una democracia o no, sí, aumentan a casi el doble, más del 20%. Lo mismo en los candidatos. La gente dice Piñera, Meo, Farcas. Es lo tercero que mencionan espontáneamente. Bueno, yo creo que eso es lo más complejo, ¿cierto? Cuando la gente empieza a dejar de creer en la democracia, porque
Obviamente, como se ha dicho muchas veces, la democracia será el peor sistema, pero es el único que existe, digamos. ¿Ah? Y cualquier otra alternativa no ha sido descubierta hasta ahora. Podrá existir en el futuro, pero no ha sido descubierta hasta ahora. Y en ese sentido creo que es complejo. Ahora, dicho eso, yo no soy tan, no sé, tan agorero de que esto viene al despeñadero, ni mucho menos, porque de hecho si uno mira quiénes son los candidatos que están mejor situados en las encuestas, es Piñera y Lagos. Entonces, ¿eso qué es lo que muestra? Muestra que la gente... Piñera y Lagos. Piñera y Meo, el que parecen primero. No, Piñera y Lagos. En el puesto UDP, por preferencia, es Piñera y Meo. Piñera y Meo por preferencias. Y Lagos irrumpiendo, como quien dice. Y por lo Detrás tanto, de Farca. Irrumpiendo detrás de Farca, sí. Pero, entonces, ¿qué es lo que está detrás de eso? Que en el fondo parece ser que la gente no quiere un quiebre total con esto. Tampoco queda claro esta sintonía, o sea, este tesis de la abstención. Ojo, Tendremos que verlo. Piñera, Tendremos que Claro, verlo. claro. Le damos el rol última también elección histórico de Piñera. presidencial. Piñera es un quiebre dentro de la derecha. Piñera viene, de hecho, Piñera está leyendo este escenario como un escenario positivo para él. En otros ejes. No, Yo no, estoy de acuerdo pero- con eso. pero un en eje otro contra la Eje de vieja dictadura, élite. Eje de Él se quiere tomar la dictadura, élite. sí, Él pero quiere eje tomar la élite, o sea, conservadurismo, lo que tú quieras. Ok, pero resulta que Pero él en quiere, otro eje. Él quiere reconstruir. Bueno, pero eso es. A ver, sacar a los conservadores del juego en Chile es un partido que no ha ganado nadie. No. ¿Ya? Por de pronto, entonces no es menor. No es menor que lo que pase eso ahí. Y no es menor que la nueva mayoría, ex concertación, que es la coalición más importante de la historia de Chile, según ellos mismos señalan sistemáticamente, ¿ya? No tenga candidato. No tiene candidato. ¿Cómo que no tiene candidato? ¿Cuál es el candidato? Ignacio Huerta, Bueno, más respeto. el retorno del conservadurismo por vía de la centroizquierda. París y Farca tienen más posibilidades, pero No, es un no, candidato. además, No, pero tampoco no voy a permitir, tampoco ninguno. Empezamos con la ¿Cómo que no? propaganda de... Pero sí. No, yo creo que Ignacio es un candidato, como hay tantos otros, y me gusta también Pancho Huenchumilla. Hay nombres que van a salir a la palestra, lo que pasa es que no creo que esté mira, definida la ¿estás programado historia. Huenchumilla, Pero son Laura? nuevos, ¿Ah? ¿Al programa de No, me Huenchumilla? gusta Huenchumilla, ¿Sí? me encantaría tener el primer presidente que viene de nuestro pueblo originario, además un gallo inteligente, fue ministro, tiene capacidad, es uno de los nombres, puede surgir otro, el día de mañana no sé lo que pueda pasar. A mí lo que me interesa es que Chile, más que la persona que resulte elegida, efectivamente que pueda haber un cambio importante, hay muchos dirigentes jóvenes, hay rostros que quizás no hemos visto hasta el momento, y la verdad que yo creo que no hay que jugar con esto, mira, cualquier cosa que no sea más de lo mismo. O sea, yo creo que definitivamente, atendiendo lo que pasa con el resto de América Latina, en esta especie de reelección inmediata o inmediata de los presidentes, como tuvimos ahora con la presidenta, o de la posibilidad de que vuelva Lago, vuelva Piñera, hay veces que eso le hace mal. O sea, el sistema de reelección debería estar prohibido Está bien, como pero la gente mecanismo. parece que está mostrando que está Porque recurriendo hiciste a su caso, antiguo porque liderazgo. caso- Eso es lo que te quiero decir. O sea, esta tesis de que la olla a presión, de que la gente quiere cambiar radicalmente la situación actual política, que quiere que se vayan todos, se contraviene con quienes También, están, pero la encuesta a de quienes CEP, están mira, la misma mejor encuesta CEP posicionados. no es Porque una incluso encuesta MEO abierta. lleva dos encuestas. La encuesta CEP no es una encuesta abierta, pero yo sé que si la abriera, a lo mejor muchos parlamentarios jóvenes aparecerían en el listado. Lo que pasa es que a ti te preguntan, ¿a usted le gusta entre Lago, Piñera, la No, gente era abierta, la opta? última UDP era abierta. La UDP era encuesta. abierta. Era abierta. Ahí apareció. bueno, Ahí apareció Farca. Farca, ahí no aparece ni Boric Y apareció ni París. otro, No, si aparece Boric París. no tiene- Pero es que además Boric no puede por edad, ni Jackson tampoco. Pero lo que sí, porque La verdad. está en la CERC y está en la UDP, aparecen nombres como Parisi y Farca. Por lo tanto, lo que yo creo que estamos en un ambiente un poco como incierto y abierto, y creo que efectivamente la primera opción la tienen candidatos, entre comillas, que Repetir. tienen experiencia, representan una cierta historia y dan cierta seguridad. Pero también creo que la cancha está abierta para el populismo. O sea, y pueden- un discurso como el de Parisi en 2017. Por supuesto, por supuesto. Es mucho más... Pero Parisi y Farca son Lo contrario personas a lo que pueden conocido tener- no es el populismo, hombre. ¿Cómo hacer lo contrario a lo conocido es Bueno, espacio? pero- No, Parisi pero ya son lo personas conocemos, que estuvieron en la presidencia de la República, estuvieron en partidos, No, fueron indudablemente, parlamentarios, indudablemente. tienen una trayectoria que la gente identifica dentro de la política, entre comillas, Hay una oportunidad tradicional. para los inclasificables. Exacto, O sea, para jugadores que vienen fuera del sistema, sin partidos, Claro, construidos no. en sí mismos. Y O sea, evidentemente parece que fue desahuciado el sistema por unas cuestiones que al lado de todo lo que hemos visto no es nada. ¿Ya? Era bastante más inocente. Claro, y resulta que dijo el gobierno, Michelle Bachelet va a ser el gobierno de Luxich, ¡pah! Caso cabal, encima de la mesa. Y entonces obviamente aparece fuerte y dice aquí los grandes grupos económicos están todos coludidos, se roban todo. Ah, ¿tú están- cambiaste ahora mío por Parisi? No, estoy diciendo simplemente lo que dijo. perdón, Estoy diciendo simplemente perdón. lo que dijo. Lo que digo, yo no voto, así que tú tranquilízate, mi voto no concurre. No concurre. ¿Ya? Entonces, pero lo que pasa es importante. Parisi tiene una posibilidad porque el tipo fue y planteó un conjunto de tesis que resultaron ser, por las razones que sean,
Pero él es inclasificable a mi juicio, o sea, un tipo que defiende el libre mercado, pero le pone unos toques sociales que no tengo idea cómo son, y con la Asamblea Constituyente me parece una cosa muy confusa. Pero más allá de eso, es evidente que un escenario como este es un escenario más o menos cómodo. El caso cómodo. de Parisi me parece súper claro. La típica definición del populismo, digamos. O sea, es como quien dice la definición del populismo. Es Porque todo está por verse, además la está por definición de verse las populismo que maneja alianzas este también, porque con la última declaración de Ignacio Walker en el diario y la ratificación del Consejo, atendía la molestia, estos anuncios por la prensa, que estamos enojados, para que nos vengan a hacer arrurú, mi guagua ya cálmese, no sé qué. ¿Estás desafectada, Laura, o no? ¿O tú estás- Yo o creo que hay estás mucha afectada? desafectación. Bueno, pero te me estás preguntando. ¿Crees que le conteste o me callo? hace esta teleserie como cada 2 meses. Pero hay No, que negociar él me cupos, ¿no? preguntó si estaba Hay que negociar cupos desafectada, ahora, ¿no? y yo le dije que sí, pero no dije por qué. Vino con chaqueta de cuero. No dije con qué está desafectada. Es verdad, esta vez es No, verdad. Esta vez sí, es verdad. Es verdad. No, yo creo todos los proyectos que hay de mayor, no. siempre. Yo creo que hay desafectación, no estoy hablando representando a la democracia cristiana. El presidente de la democracia cristiana, yo creo que es el presidente de mi partido, pero yo no lo voté, mi candidato era otro, se lo quiero decir bien claro, y aquí lo he dicho en otra oportunidad. Era otro que sigue siendo, por cierto. Pero lo sigue reconociendo como el presidente de tu partido. Pero, por cierto, pero a mí, no respecto a eso, a mí yo creo que hay desafectación respecto del proyecto común. Acá hay una sensación en las bases. ¿Por qué cuando Ignacio Walker dice nosotros estamos molestos y lo hace pataleta cada 2 meses? Y en las bases existe como esta cosa de sí, estamos... Está debilitado, pues sí, es obvio, esta nueva y llega hasta decir, si entra uno por la puerta salimos nosotros. Yo creo que son desplantes que son inadmisibles en una coalición que está bien afiatada. Hernán, te noto suspicaz. No, porque la verdad es que ya estamos todos acostumbrados a que la DC, digamos, tenga que llorar para que sus bases sientan que hay alguien que los representa, porque evidentemente la ruta de la nueva mayoría tiene muchas diferencias con parte importante de la DC. Ahora, la DC entiende perfectamente su rol en el juego, todos actúan y tienen sus caretas. Finalmente, cada proyecto de ley que llega al Congreso ha contado con los votos de la DC. Sí, por cierto. Y en materia de gratuidad, a pesar de que es un mal proyecto, como ellos mismos han dicho, van a votarlo a favor. Muchas gracias por habernos acompañado en Ciudadanos de CNN Chile esta noche. Vayan a ver Chicago Boys a los cines. Aprovecho para pasarla. Está muy buena, muy entretenida y es una gran película para entender muchas de las cosas que pasan en Chile. Sobre todo lo que estamos hablando de la economía, el libre mercado, tanta cosa. Esta es la frase que ustedes eligieron como la frase de la semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. No, además que Pancho que... HDI Seguros y Magallanes, juntos por una vida más simple, presentó.